Hoy nos metemos de lleno en una de las fuerzas más fundamentales de nuestro universo y a la vez una de las más misteriosas, el electromagnetismo. Es, literalmente, la conexión invisible que hace funcionar casi toda nuestra tecnología. Y para arrancar, lanzamos una pregunta que es la clave de todo esto. ¿Qué tienen que ver realmente la electricidad y el magnetismo? Porque vamos a ver, durante siglos parecieron dos mundos aparte, pero como descubriremos, son dos caras de la misma moneda. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con esa fuerza invisible que es el magnetismo. Veremos cómo se conecta con la electricidad, saltaremos a la genial ley de Faraday y a su componente estrella, el inductor. Y terminaremos con una aplicación súper importante hoy en día, la compatibilidad electromagnética. Venga, pues vamos al lío. Primero, tenemos que hablar de esa fuerza que todos hemos sentido alguna vez jugando con imanes, pero que nadie puede ver, el magnetismo. A ver, todo imán crea a su alrededor lo que llamamos un campo magnético. Es como su aura, su zona de influencia. Dentro de ese espacio, otros materiales, como un clip de hierro, van a sentir esa fuerza que los atrae o los repele. No lo vemos, pero vaya si se nota. Vale, y para poder medir esto, para ponerle números, los físicos se imaginaron unas líneas de fuerza invisibles que salen del polo norte del imán y entran por el sur. Pues bien, el flujo magnético, que se representa con la letra griega Φ, no es más que contar cuántas de estas líneas atraviesan una superficie que pongamos en medio, así de sencillo. Durante muchísimo tiempo, la electricidad y el magnetismo iban cada uno por su lado. Eran dos fenómenos que se estudiaban por separado. Hasta que un científico danés, casi por casualidad, unió las dos piezas del puzzle y, bueno, lo cambió todo para siempre. La historia nos lleva a 1820. Un profesor, Hans Christian Ørsted, está preparando una demostración para sus alumnos. Conecta un circuito eléctrico y de repente se da cuenta de que la aguja de una brújula que tenía cerca se vuelve loca y se mueve. Y no fue una simple coincidencia. Su conclusión fue una auténtica bomba para la ciencia de la época. Resulta que no eran dos fuerzas distintas. O sea, para que quede clarísimo, siempre que tengamos cargas eléctricas en movimiento, es decir, una corriente, se va a generar un campo magnético a su alrededor. Punto. Este es el pilar sobre el que se construye todo el electromagnetismo. Claro, esto abrió la puerta a la pregunta del millón. Si la electricidad podía crear magnetismo, ¿podríamos hacer lo contrario? ¿Podría el magnetismo generar electricidad? Pues la respuesta la encontró el gran Michael Faraday. La ley de Faraday, o de inducción, es de una belleza increíble. Dice que si tenemos un conductor, por ejemplo un cable, y lo atravesamos con un flujo magnético que cambia, y esta es la palabra clave, que cambia, en ese cable aparece una corriente eléctrica. Un imán quieto no hace nada, es el movimiento, la variación del flujo, lo que crea la magia. Y esto nos lleva a un caso súper interesante, la autoinducción. Imagina una bobina. Cuando la corriente que pasa por ella cambia, su propio campo magnético también cambia. Y ese cambio induce una nueva corriente en la propia bobina, que intenta oponerse al cambio original. Es como si el componente tuviera una especie de inercia eléctrica, no le gustan los cambios bruscos. Y este principio tan útil, el de la autoinducción, por supuesto, tenía que acabar materializado en un componente electrónico que usamos todos los días. Hablamos del inductor, o como lo llamamos casi siempre, la bobina, que no es más que un hilo conductor enrollado. Su gran virtud es que cuando pasa corriente por él, no la gasta en forma de calor, sino que la almacena temporalmente como un campo magnético. Por eso es fundamental, por ejemplo, en filtros y en casi cualquier fuente de alimentación. Y la capacidad que tiene una bobina para guardar esa energía magnética la medimos con su inductancia, que se representa con la letra L. A más inductancia, más campo magnético genera para una misma corriente. Es el DNI del inductor, lo que lo define. Y aquí va un pequeño truco, de esos que vienen genial. Si alguna vez necesitamos calcular la inductancia total de varias bobinas en un circuito, las fórmulas son exactamente las mismas que para las resistencias, idénticas. En serie, se suman sin más, y en paralelo se suma el inverso de sus valores. Así que, si te sabes unas, te sabes las otras. Facilísimo. Muy bien, y ahora que ya hemos visto toda esta física invisible, vamos a aterrizarlo en un problema muy real de nuestro mundo, que está hasta arriba de aparatos electrónicos. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Ese zumbido tan característico en los altavoces del ordenador justo un segundo antes de que suene el móvil. Pues eso es un ejemplo perfecto de interferencia electromagnética. Es el campo de un dispositivo colándose en el circuito de otro. Y aquí es donde entra en juego la compatibilidad electromagnética, o CEM, por sus siglas. Es toda una disciplina de la ingeniería dedicada a conseguir que los aparatos electrónicos puedan convivir en el mismo espacio sin molestarse, sin que haya perturbaciones entre ellos. La CEM se basa a grandes rasgos en dos pilares.
Por un lado, la inmunidad, la capacidad de un cacharro de aguantar el tipo e ignorar las interferencias que le llegan de fuera. Y por otro, las emisiones, la obligación de ese mismo cacharro de no gritar electromagnéticamente y fastidiar a los demás. El objetivo es un equilibrio, una buena convivencia electrónica. Desde el cable más tonto hasta el microprocesador más avanzado, el electromagnetismo es lo que lo conecta todo. Así que la próxima vez que un dispositivo funcione de maravilla o que falle de forma misteriosa, quizá la respuesta no esté en lo que vemos, sino en esas fuerzas invisibles que gobiernan todo nuestro mundo tecnológico.